Desde su trono dorado en la ladera del monte Egaleo, el rey de reyes, Jerjes, esperaba presenciar la aniquilación final de la resistencia griega. Sin embargo, no fue la visión de una caótica retirada lo que saludó su mirada, sino una flota enemiga desafiante y resuelta, lanzándose no a la huida, sino a la batalla. En ese instante, la amarga profecía de su única consejera disidente debió resonar dolorosamente en sus oídos. El sol de finales de septiembre apenas comenzaba a ascender, tiñendo de un naranja sangriento las tranquilas aguas de los estrechos de Salamina, pero para Jerjes, la victoria ya era un hecho consumado. Sus escribas estaban a su lado, con las tablillas listas para registrar los nombres de aquellos capitanes que se distinguieran en la fácil destrucción de los restos de la flota helénica. Había barrido el norte y el centro de Grecia. Había hecho a un lado al rey Leónidas y sus 300 espartanos en las Termópilas, una pequeña y molesta espina que fue arrancada con la fuerza de su inmenso ejército. Su cabeza, de hecho, había sido colocada en una pica por orden del propio Jerjes, una advertencia para todos los que osaran desafiar al gran rey. Atenas, el corazón de la insurgencia, la ciudad que había osado ayudar a la revuelta jónica y quemar el templo de Cibeles en Sardes, ahora ardía. El Partenón, la joya del Ática, era una pira funeraria. La venganza de su padre, Darío, por la humillación en Maratón 10 años atrás, estaba casi completa. Solo quedaba este último acto: aniquilar a sus barcos, derramar su sangre en el mar y sellar su victoria total sobre los helenos. El mensaje que había recibido la noche anterior de un supuesto traidor griego solo confirmaba sus creencias. Los griegos estaban acobardados, discutiendo entre ellos, y listos para huir al amparo de la oscuridad. Por eso había actuado con rapidez, enviando a su flota a bloquear todas las salidas, tejiendo una red de la que no podrían escapar. Pero ahora, la visión que se desplegaba ante él no era la de una presa asustada. Era la de un depredador que le devolvía la mirada. La profecía que ahora atormentaba la mente de Jerjes había sido pronunciada días antes, en la tienda real, en medio de un coro de adulación y confianza ciega. Después de tomar Atenas, había convocado a sus comandantes para preguntarles si debía buscar la batalla naval. Uno tras otro, los generales y almirantes, ansiosos por complacer al monarca del que dependían sus vidas y fortunas, habían abogado por un ataque inmediato. Hablaban de la superioridad numérica, de la velocidad de los barcos fenicios, de la cobardía de los griegos. Mardonio, su cuñado y uno de sus generales más cercanos, fue el más vehemente, asegurando una victoria rápida y decisiva. Entonces, llegó el turno de Artemisia, la reina guerrera de Halicarnaso, una mujer que comandaba sus propios barcos en medio de un mar de hombres. Se puso de pie, y un silencio incómodo llenó la tienda. A diferencia de los demás, ella no temía la verdad. «Oh, mi rey», comenzó, su voz clara y firme, «has logrado ya tus objetivos. Atenas está en cenizas, gran parte de Grecia está bajo tu control. ¿Por qué arriesgar tu flota en una batalla innecesaria?». Continuó, su lógica impecable cortando el aire denso de arrogancia. «Los griegos en esa isla están atrapados y con pocos suministros. Si simplemente avanzas tu ejército terrestre hacia el Peloponeso, su frágil alianza se hará pedazos. Cada uno correrá a defender su propia ciudad. No malgastes a tus hombres. En el mar, los griegos son superiores a nosotros, hombre por hombre, barco por barco, así como los hombres son superiores a las mujeres. Y tus súbditos, los egipcios, los chipriotas, los cilicios, no son más que esclavos que luchan por obligación, no por su patria. Son inútiles». Algunos de sus rivales sonrieron, esperando verla ejecutada por su insolencia. Pero Jerjes, aunque sorprendido, apreció su franqueza. De hecho, su estima por ella creció en ese momento. Sin embargo,
la opinión de la mayoría y su propio orgullo herido por el desempeño de su flota en Artemisio, donde él no había estado presente para supervisar, lo llevaron a desestimar su consejo. Creía firmemente que en Artemisio habían luchado mal porque él no estaba allí para verlos. Aquí, en Salamina, con su rey observando desde su trono, aplastarían al enemigo. Su decisión, sin embargo, fue cimentada no solo por su orgullo, sino por el maestro del engaño que se le oponía, un hombre cuyo nombre apenas conocía, Temístocles. Mientras Jerjes se dejaba llevar por la arrogancia, en el campamento griego reinaba un caos cercano a la desesperación. La alianza helénica era una construcción frágil, unida solo por el miedo existencial al invasor persa. Tras la retirada de Artemisio, la flota se había reagrupado en Salamina, y un amargo debate había estallado. El comandante en jefe nominal era el espartano Euribíades, un nombramiento de compromiso para apaciguar a las ciudades-estado, que se negaban a servir bajo el mando de un ateniense, a pesar de que Atenas proporcionaba la mayor cantidad de barcos, casi 200 trirremes. Euribíades, y con él la mayoría de los capitanes peloponesios, incluido el vehemente Adimanto de Corinto, abogaban por una retirada estratégica hacia el istmo de Corinto. Allí, decían, podrían luchar en conjunción con el ejército terrestre que estaba fortificando frenéticamente el istmo, creando una última línea de defensa para el Peloponeso. Para ellos, esta era la única estrategia lógica. Pero Temístocles, el líder ateniense, se oponía con una ferocidad nacida de una visión estratégica superior. Se plantó ante el consejo de guerra, su mirada recorriendo los rostros ansiosos de los otros comandantes. «Si nos retiramos a las aguas abiertas del istmo», argumentó, su voz resonando con urgencia. «La superioridad numérica persa y la mayor velocidad de sus naves nos aniquilarán. Están construidos para aguas abiertas. Nosotros no. Aquí, en estos estrechos, su número no significará nada. Se estorbarán unos a otros». Adimanto de Corinto se burló abiertamente. «Temístocles», espetó con desdén, «¿por qué deberíamos escuchar a un hombre que ya no tiene ciudad? Atenas es ceniza». El insulto flotó en el aire, denso y venenoso. La respuesta de Temístocles fue tan rápida como un rayo. «Sin ciudad, dices. Pero mientras los atenienses tengamos 200 barcos tripulados, tenemos una ciudad más grande y poderosa que la tuya, Corinto. Porque sin estos 200 barcos, la flota griega está condenada». Luego, jugó su carta de triunfo, una amenaza que heló la sangre de todos los presentes. «Escúchame bien, Euribíades. Lucha aquí y tendrás la victoria. Abandona Salamina y nosotros, los atenienses, subiremos a nuestras familias a bordo y navegaremos hacia Siris, en Italia, para fundar una nueva patria. Dejaremos que Gelas afronte su destino sola». La amenaza era creíble. Sin la flota ateniense la resistencia era inútil. Euribíades, pálido pero convencido, cedió. La batalla sería en Salamina. Pero Temístocles sabía que la voluntad de los hombres es voluble. Necesitaba asegurarse de que la batalla fuera inevitable. Y para ello, ideó el plan más audaz y peligroso de su vida, una pieza de manipulación tan brillante que el propio Sun Tzu se habría sentido orgulloso. Esa noche, mientras los griegos continuaban sus disputas, Temístocles llamó a su sirviente más leal, un eunuco llamado Sicino, que también era el tutor de sus hijos. Le confió un mensaje que debía ser entregado directamente a Jerjes. Sicino, remando en un pequeño bote al amparo de la oscuridad, se deslizó a través de las líneas enemigas y se presentó ante el gran rey. Fingiendo ser un simpatizante de la causa persa, le transmitió el mensaje de Temístocles. «El comandante ateniense me envía para informarte que los griegos están aterrados. Planean huir esta misma noche. Si actúas ahora,
puedes atraparlos a todos. Además, muchos de ellos están listos para traicionar a sus compatriotas y unirse a tu causa. Para Jerjes, este mensaje fue como un regalo de los dioses. Confirmaba todo lo que él ya creía, que los griegos eran cobardes y estaban divididos. Era exactamente lo que quería oír. La práctica persa de mantener diálogos con enemigos durante una campaña, buscando siempre una victoria sin sangre a través del soborno o las amenazas, hacía que la historia fuera completamente plausible para él. La advertencia de Artemisia fue olvidada. La oportunidad era demasiado perfecta para dejarla pasar. Inmediatamente, Jerjes dio sus órdenes. La flota persa, bajo el manto de la noche, se movilizó. Un escuadrón del poderoso contingente egipcio, de unos 200 barcos, fue enviado a bloquear la salida occidental entre Salamina y Mégara. El resto de la flota principal, cientos de naves, se desplegó para cerrar la ruta de escape sur en el Golfo Sarónico, formando un cerco hermético. Además, una fuerza de unos 400 hombres de infantería persa fue desembarcada en la pequeña isla de Citalea, situada estratégicamente en la entrada de los estrechos, para rescatar a los aliados que cayeran al agua y masacrar a los griegos náufragos. Mientras los exhaustos remeros persas trabajaban durante toda la noche para posicionar su vasta armada, los griegos dormían, ajenos al hecho de que su destino ya estaba sellado. La noticia de su encierro llegó de una fuente inesperada. Arístides, un rival político de Temístocles que había sido condenado al ostracismo pero fue llamado a regresar ante la crisis, logró escabullirse a través del bloqueo desde Egina. Irrumpí en la tienda del consejo para informarles de su terrible situación. Estaban rodeados. Incluso entonces, muchos se negaron a creerlo pensando que era un truco. La confirmación final llegó con la deserción de un trireme de Tenos, comandado por un tal Panecio, que se pasó al lado griego y corroboró la información de Arístides. Ya no había debate posible. Ya no había opción de retirada. Fuera cual fuera el argumento que aún se libraba en el campamento griego, ahora sus destinos estaban sellados. Al amanecer, la sangre enrojecería los estrechos de Salamina. La mañana siguiente reveló una situación de vida o muerte para la flota griega. Habiendo varado sus naves en las playas de las bahías de Paloquia y Ambelaki, los griegos lanzaron sus embarcaciones para enfrentarse a las de los persas. Con los primeros rayos de luz, la magnitud de la trampa persa se hizo visible. La flota enemiga, un bosque de mástiles y velas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bloqueaba el horizonte. Pero en lugar de pánico, una extraña calma y determinación se apoderó de los griegos. Los gritos y vítores confiados que llegaron a los oídos de Jerjes no eran de hombres desesperados, sino de aquellos que luchaban con la espalda contra la pared, por sus hogares, sus familias y su libertad. La línea de batalla griega, de unos 2 kilómetros de largo y con 2 barcos de profundidad, formaba un arco curvado. En el flanco izquierdo, anclando la línea, se encontraban los atenienses, la fuerza más grande y experimentada, frente al poderoso contingente fenicio de la flota persa. En el flanco derecho, probablemente, se situaron los espartanos de Euribíades y los eginetas, mientras que el centro estaba compuesto por los corintios, megarenses y otras ciudades aliadas. En total, unos 365 triremes griegos, cada uno con 170 remeros y una veintena de soldados, se preparaban para el combate. Frente a ellos, la flota persa, aunque mermada por las tormentas anteriores, probablemente contaba con al menos 500 barcos en el asalto inicial, dispuestos en una formación mucho más profunda, de 3 o más filas. Los ionios ocupaban el centro persa, flanqueados por los carios, dorios y otros contingentes. El plan griego, concebido por Temístocles, era simple y brillante.
atraer a la masa desordenada de barcos persas al cuello de botella de los estrechos, donde su número se convertiría en un estorbo, y la superioridad en el combate cuerpo a cuerpo de los hoplitas griegos podría marcar la diferencia. A medida que las flotas se acercaban, un silencio tenso cayó sobre el agua, roto solo por el rítmico chapoteo de miles de remos. Luego, sonó el peán, el himno de guerra griego, una melodía inquietante y desafiante que resonó en los acantilados. Con ese canto, la línea griega comenzó a avanzar lentamente. La acción comenzó cuando trirremes individuales se lanzaron hacia adelante, buscando un blanco vulnerable. Un trirreme griego, con una velocidad de sprint de unos 10 nudos, era un arma formidable. Su objetivo era embestir de costado o por la popa a un barco enemigo con su espolón de bronce, o, en una maniobra aún más aterradora, realizar un ataque frontal para destrozar sus remos, dejándolo indefenso y a la deriva. Una vez que un barco embestía a otro, se producía un momento caótico para desenredarse, y era entonces cuando la lucha pasaba a los hombres. Aquí, los griegos tenían una ventaja decisiva. Cada barco griego llevaba 10 hoplitas con armadura pesada y 4 arqueros. Los barcos persas, en cambio, aunque contaban con más personal de combate, unos 44 hombres, estos estaban equipados de forma más ligera y no tenían la disciplina ni la protección de los hoplitas. La batalla pronto se convirtió en un furioso remolino de barcos que chocaban, se enganchaban y se convertían en plataformas para batallas en miniatura. Los hoplitas griegos, superados en número en cada abordaje pero mucho mejor armados y protegidos, se abrían paso a través de las cubiertas enemigas. El acero de las lanzas y espadas griegas se encontraba con escudos de mimbre y armaduras de lino. Muchos guerreros persas, superados, preferían saltar por la borda a un destino fatal, ya que la mayoría no sabía nadar y se ahogaban rápidamente en las aguas ensangrentadas. La decisión de Jerjes de haber hecho que sus hombres remaran toda la noche comenzó a pasar factura. Los remeros persas estaban agotados, mientras que los griegos estaban frescos y luchaban con una furia desesperada. El genio del plan de Temístocles se hizo evidente a medida que la batalla se intensificaba. La mayor fortaleza de Jerjes, su número, se había convertido en una trampa mortal. En el ala izquierda persa, los barcos fenicios estaban tan apretados que apenas podían maniobrar. La profundidad de su formación, ahora de 4 o 5 barcos en algunos lugares, significaba que las naves de las filas traseras empujaban a las de adelante, impidiéndoles retirarse o cambiar de posición después de un ataque. Un barco fenicio que era embestido quedaba atrapado, un blanco fácil para ser abordado y capturado. En el centro, solo una fracción del poder persa estaba realmente comprometida en la lucha. Los barcos jonios luchaban solos inicialmente, mientras que los carios y dorios estaban amontonados detrás de ellos, incapaces de entrar en acción. La batalla se degeneró en lo que el historiador Tucídides más tarde llamaría una lucha a la manera antigua. Una serie de brutales combates cuerpo a cuerpo sobre las cubiertas de los barcos. Era una prueba de fuerza bruta, voluntad y la superioridad del armamento hoplita. Temístocles, desde su barco, dirigía la flota griega con una disciplina notable, manteniendo la línea cohesionada, mientras que la flota persa se desorganizaba cada vez más, convirtiéndose en una masa caótica de barcos que chocaban entre sí. La descripción del poeta Esquilo, que luchó en la batalla, es escalofriante. Los griegos cazaban a los persas como a atunes, atrapándolos en sus redes, mientras los gritos de los moribundos y el estruendo de la madera astillada llenaban el aire. El punto de inflexión es difícil de precisar, pero probablemente ocurrió a media mañana. Quizás fue el momento en que los corintios, en lugar de huir como Heródoto afirmó erróneamente, ejecutaron una maniobra decisiva,
golpeando el flanco o la retaguardia de la línea fenicia desde el norte. O quizás fue simplemente el efecto acumulativo de demasiados barcos persas hundidos o capturados. Un desastre anónimo, un barco insignia que se hundió, pudo haber precipitado una retirada parcial que, al chocar con las naves que avanzaban desde atrás, desencadenó un pánico generalizado. Fue en medio de este caos que Artemisia, la reina guerrera, demostró una vez más su valía. Viendo que la batalla estaba perdida, buscó una ruta de escape, pero su camino estaba bloqueado por barcos aliados desorganizados. Para colmo de males, un trireme ateniense, comandado por un tal Ameinias, la identificó y se lanzó en su persecución. Atrapada y superada, Artemisia tomó una decisión tan despiadada como brillante. Ordenó a su tripulación que embistiera a toda velocidad a un barco amigo cercano, el del rey de Calinda. La maniobra fue ejecutada a la perfección. El barco calindio se hundió rápidamente. Ameinias, el capitán ateniense, al ver esto, asumió que el barco de Artemisia era en realidad un barco griego o un desertor del bando persa. Dejó la persecución y se dirigió a buscar otro objetivo. Desde su trono en la orilla, Jerjes y sus escribas presenciaron la acción. Sin saber la identidad de la víctima, asumieron que Artemisia había hundido un barco enemigo. Jerjes, impresionado por su aparente destreza en medio del desastre general, exclamó la famosa frase que la historia recordaría: «Mis hombres se han convertido en mujeres, y mis mujeres en hombres». Su admiración por ella creció, pero también la amargura de su derrota. Las palabras de ella, antes ignoradas, ahora debían sentirse como brasas ardientes en su mente. ¿Por qué arriesgar tu flota en una batalla innecesaria? La batalla continuó hasta la tarde. La flota persa, rota y desmoralizada, fue empujada fuera de los estrechos. El ala derecha persa fue atacada por dos lados, los atenienses y corintios presionando desde el norte y el oeste, mientras que los barcos de Egina y otros aliados griegos, que habían estado esperando el momento oportuno, surgieron de las aguas alrededor de la punta de Sinusura, para atacar el vulnerable vientre de la flota persa. El acto final del conflicto tuvo lugar en la pequeña isla de Citalea. Arístides, el rival de Temístocles, reunió una fuerza de hoplitas de sus posiciones en la costa y desembarcó en la isla, masacrando a la guarnición persa que había sido abandonada allí a su suerte. Al caer la noche, los estrechos de Salamina estaban despejados de naves enemigas, aunque el mar estaba lleno de los restos de la batalla, maderas rotas, cadáveres flotantes y hombres desesperados aferrándose a los restos de sus barcos. La victoria griega fue indudable y abrumadora, pero no incruenta. Habían perdido unos 40 triremes, una pérdida significativa para su pequeña flota. Sin embargo, las pérdidas de Jerjes fueron catastróficas. Se estima que perdió al menos 200 barcos, pero el número de muertos fue desproporcionadamente mayor. A diferencia de los griegos, la mayoría de los marineros y soldados persas no sabían nadar, y miles se ahogaron. Además, muchos de los barcos que lograron escapar sufrieron graves daños y eran apenas navegables. Jerjes, sentado en su trono, había pasado de la anticipación arrogante a la furia impotente, y finalmente a una sombría y humillante resignación. Su magnífica armada, el orgullo del imperio, había sido destrozada ante sus propios ojos. Aunque su ejército de tierra permanecía intacto y sin derrotar en el Ática, la situación había cambiado drásticamente. La temporada de campaña estaba llegando a su fin con el avance del otoño. Su línea de suministro naval, que dependía de su flota para traer grano desde Egipto y el Mar Negro, ahora era vulnerable a los ataques de la victoriosa y envalentonada flota griega. El riesgo de que su vasto ejército quedara varado en una tierra hostil y sin alimentos, con sus rutas de escape a través del Helesponto cortadas, era ahora terriblemente real.
El gran rey se enfrentaba a una decisión crucial. Convocó de nuevo a su consejo. Esta vez, la atmósfera no era de confianza, sino de recriminación y miedo. Escuchó a Mardonio, quien, para salvar su propio honor y persuadir al rey de no castigar a sus generales, propuso un plan audaz. Jerjes debía regresar a Asia con el grueso del ejército para asegurar su imperio, mientras él, Mardonio, se quedaría en Grecia con un contingente sustancial de tropas de élite, para terminar la conquista en la primavera siguiente. Jerjes también consultó a Artemisia, la mujer cuyo consejo había ignorado tan tontamente. Ella apoyó el plan de Mardonio, viendo que era la mejor manera de limitar los daños y permitir que el rey se retirara sin perder completamente la cara. La decisión fue tomada. Jerjes se retiraría. Dividió su ejército, tomando la mayor parte con él, en una larga y ardua marcha de regreso a través de Tesalia hacia el Helesponto, mientras una fuerza considerable de quizás 300.000 hombres permanecía bajo el mando de Mardonio para invernar en Grecia y reanudar la guerra al año siguiente. Que la derrota en Salamina, aunque severa, no fue percibida por Jerjes como el fin absoluto de sus ambiciones, se evidencia en un curioso episodio que tuvo lugar poco antes de su partida. Actuando bajo las instrucciones del oráculo de Delfos, los espartanos enviaron un embajador a Jerjes. El heraldo espartano se presentó ante el gran rey y, con la típica laconismo, exigió una compensación por la muerte de su rey, Leónidas, en las Termópilas. Al principio, Jerjes se rió con desprecio ante la audacia de la petición. Compensación a él, el rey de reyes, por un rebelde al que había aplastado. Guardó silencio por un momento, saboreando la ironía. Luego, con una sonrisa maliciosa, señaló a Mardonio que estaba a su lado. «Dile a los espartanos», dijo Jerjes, su voz goteando sarcasmo y amenaza, «que este hombre, Mardonio, pagará la compensación que desean». La respuesta era oscura y siniestra. No era una promesa de oro, sino de más sangre, más guerra, más destrucción. Con esta réplica, ni Esparta ni sus aliados podían tener duda alguna de que la guerra no había concluido en Salamina. La batalla naval había salvado a Grecia de la aniquilación inmediata, pero la serpiente persa solo había sido herida, no decapitada. El vasto ejército de Mardonio seguía ocupando su tierra. Pronto, muy pronto, los hijos de Gelas tendrían que volver a luchar, esta vez en tierra, para obtener la venganza completa por las Termópilas y para liberarse de la amenaza persa de una vez por todas. La victoria en el mar tendría que ser ratificada en el campo de batalla, en las llanuras de Platea, donde el destino final de Grecia y, quizás, del mundo occidental, sería decidido por la punta de la lanza. La sangre que había enrojecido Salamina era solo el preludio de la que aún estaba por derramarse. La gran guerra continuaría. El viaje de regreso de Jerjes fue una sombría procesión, muy diferente de la triunfal marcha hacia el sur de unos meses antes. El aura de invencibilidad que rodeaba al gran rey se había hecho añicos en las aguas de Salamina. Aunque viajaba con el grueso de su ejército, el estado de ánimo era de derrota y aprensión. Los soldados, que habían presenciado o escuchado relatos de la catástrofe naval, marchaban en un silencio hosco, preocupados por los presagios y el largo camino a casa. La logística de mover una fuerza tan masiva a través de una tierra, que ya había sido despojada de recursos durante el avance, se convirtió en una pesadilla. El hambre y las enfermedades comenzaron a hacer estragos en las filas, y la retirada se convirtió en una lucha por la supervivencia. Mientras tanto, en Grecia, el alivio de la victoria en Salamina dio paso rápidamente a la cruda realidad de la situación. El ejército de Mardonio era una fuerza formidable, compuesta por las mejores tropas del imperio, incluyendo a los inmortales. Se estableció en Tesalia para pasar el invierno, una amenaza latente que pesaba sobre toda Grecia. Mardonio, a diferencia de Jerjes,
era un general astuto y pragmático. Comprendiendo la naturaleza frágil de la alianza griega, intentó romperla por medios diplomáticos durante el invierno. Envió a Alejandro I de Macedonia como su emisario a Atenas con una oferta generosa. Si los atenienses abandonaban la alianza helénica y se convertían en aliados de Persia, Jerjes no solo perdonaría su ciudad, sino que la reconstruiría a su costa y les daría nuevos territorios. Era una oferta tentadora para un pueblo cuyos hogares y templos estaban en ruinas, y cuyos ciudadanos vivían como refugiados. La respuesta de Atenas, sin embargo, fue un testimonio de su inquebrantable resolución. Convocaron a los embajadores espartanos para que escucharan su respuesta de Alejandro. «Dile a Mardonio», declararon los atenienses, «que mientras el sol siga su curso, Atenas nunca hará las paces con Jerjes. Lucharemos contra él sin cesar, confiando en los dioses y héroes a quienes él ha despreciado al quemar sus hogares y templos». Luego, volviéndose hacia los espartanos, les aseguraron su lealtad, a pesar del temor de que Esparta pudiera abandonarles. La alianza se mantuvo, forjada de nuevo en el crisol de la diplomacia y la amenaza compartida. La primavera del 479 a.C. llegó, y con ella, la reanudación de la guerra. Mardonio, al ver fracasar su intento diplomático, marchó de nuevo hacia el sur. Ocupó Atenas por segunda vez, que encontró aún más desolada que antes. Desde allí, repitió su oferta, esperando que la visión de su ciudad ocupada de nuevo doblegara la voluntad de los atenienses. Pero ellos se mantuvieron firmes, evacuando una vez más a su población a Salamina. Esta vez, sin embargo, su paciencia con sus aliados espartanos se había agotado. Enviaron un ultimátum a Esparta. O marchaban hacia el norte para enfrentarse a Mardonio, o Atenas se vería obligada a aceptar los términos persas, y su flota se convertiría en una flota persa. La amenaza, combinada con la presión de otras ciudades aliadas, finalmente sacó a Esparta de su inacción. El ejército peloponesio, la fuerza de hoplitas más temida de Grecia, finalmente se movilizó en toda su fuerza. Cuando Mardonio se enteró de que el ejército espartano estaba en marcha, se dio cuenta de que no podía mantener su posición en el Ática, un terreno desfavorable para su caballería. Se retiró estratégicamente a Beocia, una región de llanuras abiertas donde su caballería y superioridad numérica podrían ser utilizadas con mayor eficacia. Eligió un campo de batalla cerca de la ciudad de Platea, fortificando una gran área a lo largo del río Asopo, y esperó a los griegos. El ejército griego unificado, el más grande jamás reunido, con contingentes de casi todas las ciudades que no se habían sometido a Persia, marchó para enfrentarse a él. Bajo el mando del regente espartano Pausanias, tomaron posiciones en las estribaciones del monte Citerón, frente al campamento persa. Durante casi 2 semanas, los dos ejércitos gigantes se observaron, participando en escaramuzas y maniobras, cada bando tratando de atraer al otro a un terreno que le fuera favorable. La caballería persa acosaba constantemente a los griegos, cortando sus líneas de suministro y envenenando su fuente de agua, la fuente Gargafia. La situación de los griegos se volvió insostenible. Pausanias, en un consejo de guerra nocturno, tomó la arriesgada decisión de retirar su ejército a una nueva posición más cerca de Platea, donde tendrían mejor acceso al agua y estarían mejor protegidos de la caballería. La retirada, llevada a cabo durante la noche, fue caótica y desorganizada. Diferentes contingentes se perdieron y se separaron, y al amanecer, el ejército griego estaba peligrosamente fragmentado. Mardonio, al ver la aparente retirada y desorganización de los griegos al amanecer, creyó que la victoria estaba a su alcance. «¡Huyen!», exclamó, pensando que los cobardes griegos finalmente se habían quebrado. Sin consultar los presagios, que según los informes eran desfavorables, ordenó una carga general. Liderando él mismo a sus tropas de élite, la caballería persa y los inmortales,
se lanzaron en persecución de lo que creían era un enemigo en fuga. Se encontraron con el contingente espartano y Tegeata, que se había quedado rezagado y ahora se encontraba aislado en una cresta. La batalla de Platea comenzó. Los espartanos, superados en número y bajo una lluvia de flechas, formaron su falange y resistieron la embestida. Pausanias, viendo que los presagios sacrificiales seguían siendo desfavorables, ordenó a sus hombres que aguantaran la posición sin contraatacar, una prueba casi sobrehumana de disciplina bajo un ataque tan feroz. Finalmente, después de una espera agónica, los presagios cambiaron. Pausanias dio la orden, y la falange espartana, un muro de escudos y lanzas, avanzó cuesta abajo hacia la línea persa. El choque fue brutal. Los persas, aunque valientes y luchando ferozmente bajo el mando directo de Mardonio, no podían competir con la armadura pesada y las largas lanzas de los hoplitas. Sus propias lanzas eran más cortas y sus escudos de mimbre ofrecían poca protección. La batalla se convirtió en un combate de desgaste. El punto de inflexión llegó cuando Mardonio, que luchaba valientemente a caballo en el corazón de la batalla, fue derribado y muerto por una piedra lanzada por un espartano llamado Aemnesto. Con la muerte de su carismático líder, el espíritu de los persas se rompió. Su línea vaciló y luego se desmoronó. La huida se convirtió en una masacre. Los persas corrieron de vuelta a su campamento fortificado, perseguidos de cerca por los espartanos. Mientras tanto, el contingente ateniense, que había estado luchando contra los aliados griegos de Persia en el otro flanco, logró derrotarlos, y se unió a los espartanos en el asalto al campamento persa. Después de una lucha desesperada, los griegos irrumpieron en el campamento fortificado, y la matanza fue indescriptible. De los cientos de miles de soldados del ejército de Mardonio, solo una pequeña fracción logró escapar. La amenaza persa en tierra griega había sido aniquilada. Casi el mismo día, a cientos de kilómetros de distancia, en la costa de Jonia, tuvo lugar el acto final del drama. La flota griega, bajo el mando del rey espartano Leotíquidas y el ateniense Jantipo, persiguió a los restos de la flota persa hasta Mícala. Los persas, temerosos de enfrentarse a los griegos en el mar de nuevo, vararon sus barcos en la playa y construyeron una empalizada, buscando la protección de un ejército persa que estaba estacionado cerca. Los griegos, en un acto de increíble audacia, desembarcaron a sus hoplitas y atacaron la fortificación. La batalla de Mícala fue otra victoria griega decisiva. Incendiaron los barcos persas y derrotaron a su ejército, encendiendo la chispa de una nueva revuelta jónica contra el dominio persa. La doble victoria en Platea y Mícala marcó el fin de la segunda invasión persa de Grecia. La venganza de Jerjes, que había comenzado con tanta arrogancia y poder, terminó en una doble catástrofe. La amenaza que había unido a Grecia en un terror existencial había sido finalmente expulsada. Las guerras médicas llegaron a su fin, no con un tratado de paz, sino con el colapso total de la fuerza de invasión. La victoria griega, forjada en la astucia de Salamina y el valor de Platea, aseguró la independencia de las ciudades-estado y abrió el camino para la Edad de Oro de Atenas y el florecimiento de la civilización clásica, cuyo legado resonaría a través de los milenios. La historia de cómo un pequeño grupo de ciudades-estado divididas derrotó a un imperio colosal se convirtió en una leyenda fundacional para la identidad occidental, un eterno recordatorio del poder de la libertad, la estrategia y el espíritu humano frente a la tiranía.